Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da por segunda ocasión consecutiva de estar aquí en este 2026. El año pasado estuvimos por aquí y fue una bendición también haber tenido a sus pastores allá en California, que también bendijeron al pueblo de Dios allá con la palabra. Así que pues hoy estamos aquí, estamos contentos. Reciban un saludo de la familia de Casa de Oración Fontana, ¿verdad? Si alguna ocasión tiene oportunidad de andar por allá en California, más o menos a 60 millas al este de Los Ángeles, pues por allá nos dará gusto recibirles, ¿de acuerdo? Gracias, pastores Manuel y Delia, por la invitación. Y vamos a entrar en la palabra. ¿Les parece bien? A eso hemos venido, hemos adorado al Señor ya, nos hemos puesto en sus manos. Sin duda el Señor ha preparado ya nuestro corazón. ¿Su corazón está listo para recibir la palabra? ¿Sí? Bueno, vamos a estar atentos para que el Señor hable a nuestro corazón, dispongamos nuestro corazón, recibamos la palabra con mansedumbre, ¿verdad? Sin duda, cada que nos exponemos a su palabra, Dios siempre tiene algo en alguna área de nuestra vida que nos puede bendecir y edificar, y esta noche no es la excepción. Así que le pido que oremos juntos para encomendarnos al Señor y al poder de su palabra. Incline su rostro ahí. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de poder venir a tu casa. Ya te hemos adorado, te hemos cantado y hemos cantado la palabra, Señor. Ahora queremos escuchar tu palabra, Señor. Pedimos que nos hables al corazón, Señor. Todos los que estamos aquí, Señor, venimos con diferentes necesidades que tú conoces, Señor. Como tus hijos que somos, tú tienes cuidado de nosotros y tú deseas que continuemos caminando en la vida cristiana, Señor. Por eso tú nos encaminas, por eso tú guardas nuestros pasos, por eso tú nos aconsejas a través de tu palabra, Señor. Así que edifícanos como siempre tú lo haces a través de tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos que así sea. ¿Puede darle un aplauso de alabanza al Señor? Dios lo merece. Gracias, Señor. Bien, yo les decía en la mañana a los hermanos en Ciudad Guzmán que el mensaje que compartía ya junto con este mensaje, los dos están ligados. Es como cuando usted parte una naranja, una parte de la naranja la tiene en su mano izquierda y la otra en la derecha, y es necesario que usted una esas dos partes para tener una naranja completa. Entonces, ahora lo que les quiero decir a los hermanos de aquí de Tuxpan es que el mensaje que compartí en la mañana por allá en Ciudad Guzmán junto con este es un complemento. Vamos a tratar de ligar aquel mensaje con este, ¿verdad? Así que si usted no escuchó el mensaje de allá, que es muy posible que no lo haya escuchado, le recomiendo que lo escuche, no porque yo lo prediqué, sino porque es palabra del Señor. Así que vamos a ver qué Dios nos quiere hablar a través de este mensaje. El mensaje de allá se tituló Perseverancia, una virtud cristiana. Y hablé de la perseverancia y tocamos varios puntos allá. El título del mensaje para el día de hoy, que es el complemento de aquel con este, se llama No te rindas, persevera hasta el fin. No te rindas, persevera hasta el fin. Voltea con alguien y dile, no te rindas, persevera hasta el fin. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, ya en la parte final del texto, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este es un mensaje que Dios le está hablando a la iglesia de Esmirna, ¿sí? Esta es una porción ya al final del mensaje que nos hace una promesa, pero no sé cuántos se dan cuenta que siempre todas las promesas del Señor les antecede una condición. En otras palabras, las promesas son condicionales, la mayoría de ellas, y esta no es la excepción.
Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En otras palabras, si tú quieres recibir esa corona de la vida eterna, cuando estemos allá en su presencia, ¿qué tenemos que hacer aquí en la tierra? Ser fieles hasta el final. En Mateo 24:12, que fue otro texto que tocamos en la mañana, el Señor Jesucristo está hablando acerca de algunas advertencias que nos estarían hablando acerca de los acontecimientos finales que anteceden a su segunda venida. ¿Cuántos saben que Jesús viene por segunda vez? Y más pronto de lo que esperamos, Jesús regresará. Él dijo en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad. No dice por haberse reducido la maldad. La maldad, si somos conscientes de lo que estamos viendo a nuestro alrededor, en lugar de disminuir, se está multiplicando y se seguirá multiplicando. Dice, y debido a esto, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Otra versión de este mismo texto, estos dos textos que acabo de leer, en otra versión se lee de la siguiente manera: abundará el pecado por todas partes. ¿Sí lo alcanzan a ver? Que el pecado está abundando por todas partes. Y uno de los pecados que más ofenden a Dios es la adoración a dioses ajenos, ¿sí? Como sucede en este lugar y en el mundo entero, ¿sí? Dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Versículo 13, pero no te rindas. De ahí surgió el título del mensaje. No te rindas, persevera, porque el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. ¿Salvo de qué? No habla de la salvación para vida eterna, habla de la salvación de todos los acontecimientos y todos los problemas que estarán sucediendo. Seremos guardados. Este mundo, los que no conocen al Señor, sufrirán, experimentarán tribulaciones y muchas cosas en su vida, pero nosotros los que somos hijos de Dios seremos guardados de los tiempos de prueba. Así que voy a mencionar un poquito algo de lo que hablé allá para conectarnos con lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Dijimos que allá en Ciudad Guzmán que la maldad en el mundo es una realidad que no debemos ignorar. Hay quienes erróneamente dicen, si fuera verdad que Dios existe y es tan poderoso y tan misericordioso y tan lleno de amor como dicen los cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos saben que Dios existe, que es poderoso, que es misericordioso y que es lleno de amor? Y eso lo proclamamos también. Pero la gente que no cree, los que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, pues se burlan inclusive. Por eso dicen, si es cierto que Dios existe, que es misericordioso y lleno de amor, como dicen los cristianos, preguntan algunos, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si alguien que no conoce al Señor a usted le hiciera esta pregunta, ¿qué usted le respondería? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Bueno, la respuesta es, la maldad en el mundo no es prueba de que Dios no existe. Más bien, es prueba de que la gente ha rechazado a Dios y el mensaje del Señor. Por eso es que Jesús, en Marcos capítulo 7, versículo 21, Él dijo, porque de dentro del corazón de los hombres, por supuesto, de los hombres inconversos, incluso algunos de nosotros cuando ya, aún a pesar de que ya nacimos de nuevo, todavía seguimos luchando con esta naturaleza pecaminosa, que no hay nadie que sea perfecto. Dice entonces el Señor, porque de dentro del corazón de los hombres salen, por eso hay que guardar el corazón, los hijos de Dios hay que guardar el corazón, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, dice Jesús, de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Vivimos en medio de un mundo que no solamente
se ha contaminado o se ha infectado con enfermedades. Se ha contaminado y se ha infectado con una de las peores enfermedades que se llama pecado. ¿Sí? Además dijimos allá que está claramente comprobado que en la historia de la humanidad, de acuerdo a la cronología bíblica, se cree que desde Adán hasta los días de Jesús han pasado ya más de 5.775 años, y desde Jesús hasta nuestros días ya pasaron más de 2.000 años, y escuchen esto, la maldad sigue imperando en el mundo, cumpliéndose la palabra del Señor que dijo: la maldad se irá multiplicando. Pero ahora vemos esa maldad multiplicándose a la diabólica potencia. ¿Sí? Entonces, dice el Señor, Mateo 24:12, repito el texto: abundará el pecado por todas partes, pero no te rindas, no te rindas, persevera, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que, por un lado, la historia de la humanidad nos deja ver tanta maldad en el mundo, pero por el otro lado, también nos deja ver que Dios está obrando sus justos juicios, como lo fueron en la antigüedad el diluvio, en el tiempo de Noé, como lo fue la destrucción de dos de las ciudades muy perversas, Sodoma y Gomorra, en el tiempo de Abraham y Lot. Más de 1 millón de israelitas, también dice la Biblia, que murieron en el desierto en el tiempo de Moisés. Ellos no vieron la tierra prometida. Razones: idolatría, incredulidad, dudaron del poder de Dios, ¿sí? Y Dios estableció su justo juicio. También vimos que en la actualidad vemos cómo la maldad ha creado un severo conflicto de identidad, ya no solamente en los niños, en los jóvenes, sino también en los adultos. Razón por la cual entonces se requiere, escuchen esto, perseverar en la fe, que no haya nada ni nadie que te desoriente. Se requiere perseverar en obediencia a la palabra. Sí, yo decía en la mañana que no hay congruencia en el hecho de que alguien escuche un mensaje y no lo aplique a su vida. ¿Verdad que no hay congruencia? Es una incongruencia. No puede ser posible que alguien escuche una palabra y otra y otra y otra y no aplica nada a la vida. De nada sirve. Entonces, Santiago decía que debemos ser oidores y hacedores de la palabra. En eso hay congruencia. Entonces necesitamos perseverar en la obediencia, necesitamos perseverar en la aplicación de la palabra, necesitamos perseverar hoy más que nunca en la oración, necesitamos perseverar en el amor fraternal. Los primeros cristianos dice que perseveraban en las oraciones, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en compartir lo que ellos tenían, lo compartían con los que no tenían. Por eso el tema es: no te rindas, persevera hasta el fin. Que la palabra de Dios sea el ancla que nos ayude a no ser arrastrados con cualquier viento de doctrina o con cualquier corriente de este mundo. La perseverancia, dijimos que de acuerdo al concepto bíblico, es cuando un creyente se mantiene de pie confiando en el Señor, cualquiera que sea la situación. Hay que estar de pie. ¿Sufrimos los cristianos? Sí se sufre. Sí. Ese asunto de que los cristianos no deben de sufrir y que no se deben de enfermar y que no, eso no existe. ¿Cuántos sufren? Sí, porque somos, es más, de acuerdo al sufrimiento y a las pruebas es como Dios forma el carácter cristiano. Pero es en esos momentos donde nosotros perseveramos confiando en el Señor, cualquiera que sea nuestra situación. También perseverancia, de acuerdo al concepto bíblico, significa sobreponernos, no claudicar cuando nos vienen tiempos de adversidad, como fue el caso de Job, un hombre que al principio fue muy bendecido, tenía un currículum impresionante delante del Señor. Dice que el Señor habló con Satanás y le dijo: oye, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Es varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No había otro como él. Ni siquiera, o sea, si tú buscabas en el tiempo de Job a una persona que tuviera estas características, no la hay, de acuerdo a lo que Dios dijo de él. Entonces, este Job fue un hombre bendecido por Dios, pero en un solo día
le llegaron muchas tragedias, perdió a sus 10 hijos. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Perdió todos sus criados, su ganado, todos sus bienes. Yo pregunto, ¿tú has perdido más de lo que perdió Job? ¿Sí o no? No. Por eso es, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las tribulaciones, no te rindas. Persevera hasta el fin. Yo llevo 41 años caminando con el Señor, y 41 años pues se dice fácil. No sé cuántos años lleve usted caminando con el Señor, pero después de 41 años aquí estamos y hemos experimentado muchísimas situaciones, hemos experimentado sufrimiento, enfermedad, problemas con los hijos, etcétera, tantas cosas, necesidades, pero aquí estamos de pie. ¿Por qué? Porque tenemos una convicción: el Señor siempre nos sacará adelante, porque Él estará con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¡Qué bendición! Entonces, perseverancia también es mantenernos firmes, resistiendo todo aquello que pretenda hacernos claudicar o permanecer en el centro de la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios está claramente establecida en su palabra. Así que vamos a seguir adelante. Terminamos allá diciendo que una persona, un cristiano, debe de mantenerse perseverando, poniendo sus ojos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, de acuerdo a Hebreos 12:2. Porque alguien puede afirmar tener puestos los ojos en Jesús y vivir preocupado, y vivir afanado, desconfiado, desanimado, desconectado y dudando de las promesas de Dios, pensando que va al cielo, cuando en realidad quizá ya se desorientó del camino del Señor. La pregunta para nosotros, que es una pregunta que nos debe de confrontar, es: ¿realmente tú y yo tenemos puestos nuestros ojos en Jesús? Ahora, poner nuestros ojos en Jesús implica poner nuestros ojos en la palabra y seguir las pisadas de Jesús, ¿sí? Y las pisadas de Jesús, para seguirlas, resulta que tenemos que vivir de acuerdo al ejemplo de Jesús, ¿sí? Porque si alguien dice: yo soy cristiano, pero vive como mundano, pues no creo que está siguiendo las pisadas de Jesús. Así que el llamado es: no te rindas, persevera hasta el fin. El énfasis de Jesús para sus discípulos y para nosotros hoy está en tono de advertencia, y en Mateo 24:4 dice, una versión parafraseada, dice: cuiden que nadie les engañe. Cuiden que nadie les engañe. La segunda es la razón por la cual debían cuidarse, y les da señales. ¿Qué tipo de señales? Pues todas aquellas señales que están sucediendo en el mundo entero y que tú y yo ya estamos viendo a nuestro alrededor, aquí y ahora, frente a nuestros propios ojos, que son señales que nos advierten que cada día estamos más cerca de su venida y del fin de los tiempos. ¿Estabas consciente de eso? Que la segunda venida del Señor está más cerca ahora que el día de ayer, ¿sí? Por eso es que el Señor dice: cuiden, en tanto me voy acercando más al tiempo de la segunda venida, que no sabemos cuándo será, lo único que sí sabemos es que Él vendrá. Él dice: cuida que nadie te vaya a engañar, porque vendrán, aquí está la razón, vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, el ungido, se traduce el Cristo. El día de hoy cualquiera se autonombra el ungido del Señor, incluso los presentan ahí: ahora con nosotros el ungido del Señor, ¿sí? Y a muchos, esos ungidos del Señor, a muchos se engañarán. Ahora, escucha esto: de falsos cristos y ungidos y profetas ya estamos rodeados aquí en todo el mundo, no se diga en los Estados Unidos, donde quiera se escucha. Y por eso yo siempre recomiendo a nuestros hermanos en Casa de Oración Fontana: cuiden todo lo que se está viendo en los teléfonos o en las redes sociales. No todo lo que se está viendo en las redes sociales tiene verdad en la palabra o sustento en la palabra. Hay mucho que está saliendo que no tiene nada que ver con este libro, la Biblia.
De falsos cristos y ungidos estamos rodeados. Por tanto, la advertencia del Señor es: cuiden que nadie les engañe, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y debo aclarar lo que les dije ayer en Ciudad Guzmán: la perseverancia en sí misma no es el medio de salvación. ¿Quién es el medio de salvación? Solamente Cristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Él es el único camino que nos llevará al Padre. Más bien, la perseverancia hasta el fin es un llamado a la fidelidad para todos los creyentes que ya hemos nacido de nuevo. ¿Perseverancia en qué? En la fidelidad, ¿sí? Así que, atención aquí. Otro punto que nos deja ver Jesús en el texto es que quien no persevere hasta el fin, escuchen esto, es muy importante, quien no persevere hasta el fin está en un riesgo muy latente de apostatar de la fe. Dice, porque la verdad absoluta que dice Jesús en Mateo 24:13 es: el que persevere hasta el fin, este será salvo, punto. Y así es, y eso no se puede discutir. Pero la pregunta es: ¿qué pasará con aquel que no persevera? Es decir, que se rinda a la mitad del camino. ¿Qué pasará con aquel que se vuelva hacia atrás, que renuncie y que abandone la fe cristiana? Bueno, recordemos que el concepto de apostasía es un alejamiento deliberado y un rechazo a la verdad del Evangelio. Eso es apostasía. Un alejamiento deliberado y un rechazo a la verdad del Evangelio, que implica hacer una decisión consciente de renunciar a la fe cristiana por parte de alguien que ya la había profesado. Eso es apostasía. La apostasía puede manifestarse de diferentes maneras. Primero, desde la negación de las doctrinas fundamentales que sostienen el cristianismo, hasta un estilo de vida que se contrapone precisamente a los principios cristianos. Por ejemplo, hace años llegó a nuestra congregación una persona que él se presentó cuando llegó con nosotros como que él había sido el copastor de una congregación cristiana por allá en los Estados Unidos, y empezó a congregarse con nosotros. Y eventualmente vi que el hermano se desapareció, así como llegó se desapareció. Yo empecé a buscarlo una vez y otra vez y no me contestaba. Le mandaba un mensaje de texto, tampoco contestaba, hasta que por fin yo seguí insistiendo y por fin me contestó y me dijo: mire, pastor, de una vez le voy a decir la verdad, yo ya no voy a asistir a su congregación porque ya encontré la verdad. Ahora me estoy congregando con los testigos de Jehová. Ahora la pregunta es: ¿quiénes son los testigos de Jehová? ¿Será una secta o será un grupo cristiano que está sustentado en la Biblia? Los testigos de Jehová es una secta, porque no creen en la divinidad de Cristo, ¿sí? Entonces me dice él: yo ya encontré la verdad, ahora yo soy un miembro activo de los testigos de Jehová. Pregunta: ¿este hombre apostató de la fe, sí o no? Sí. Alguien que por años profesó, manifestó y testificó la fe cristiana y la deja para abrazar las doctrinas, cualquier otra doctrina que puede ser la que acabo de mencionar, los testigos de Jehová, los mormones. La pregunta es: ¿podrá ser considerado un apóstata? ¿Sí o no? Sí, esa es la verdad. En la Biblia encontramos ejemplos de personajes que apostataron de la fe en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 11, no tienen que buscarlo, pero ahí se narra precisamente de la apostasía de un hombre que empezó bien, pero terminó mal. Un hombre que fue el tercer rey de Israel, el sucesor de David. ¿Cómo se llamaba? Salomón. ¿Sí? Salomón empezó bien pidiéndole algo muy loable a Dios: Señor, dame un corazón entendido para gobernar este pueblo que es grande, ¿sí? Y Dios le dio un corazón entendido y le dio sabiduría. Y aparte, como no me pediste riquezas, te voy a dar las riquezas que no me pediste. Y Salomón, la sabiduría que Dios le dio fue probada una y otra vez. Pero este hombre, con el correr de los años,
empezó a hacer su vida, su relación con el Señor la empezó a hacer ligera. Dice la Biblia en 1 Reyes 11:3 que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Oiga, cuando yo leo el texto hay 700 mujeres y 300 concubinas, y a veces nosotros los matrimonios con una sola nos basta y nos sobra, ¿verdad que sí? Sí, con una sola. Este tremendo de Salomón tenía 700 mujeres y 300 concubinas. Pero escuche esto, lo tremendo del asunto es que estas mujeres, de las cuales Dios le había dicho que no debían unirse, los reyes de Israel, los siervos del Señor no debían unirse a los moabitas, a todo este tipo de personas. Este Salomón menospreció la instrucción del Señor y dice que esas mujeres con las que se unió desviaron su corazón. Por eso hace un momento le decía, hay que guardar el corazón. ¿Sí? Estas mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Su corazón ya no era perfecto o maduro delante de su Dios, delante de Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió, que otra traducción lo dice, Salomón adoró a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente como Jehová, no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. De hecho, ahí en Primera de Reyes capítulo 11 usted puede ver el encabezado que dice la apostasía y las dificultades de Salomón. Ahí está el ejemplo entonces en la Biblia. La palabra de Dios también nos advierte claramente sobre los apóstatas y el efecto que pueden tener dentro de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy nos encontramos con personas, escuchen esto, es lo tremendo del asunto. Hoy nos encontramos con personas que se cansaron de escuchar la verdad pura del Evangelio, la verdad pura del Evangelio que confronta con nuestra verdadera condición. Porque la palabra, dice la Biblia, hablando Santiago, dice Santiago que es como un espejo. Tú puedes ir a la palabra, y la palabra te va a ser como el espejo, y ahí nos vamos a ver tal como somos. ¿Sí? Pero también dice la Biblia que la palabra de Dios es como fuego que purifica. Pero también la Biblia dice en el Antiguo Testamento, a través de un profeta, que es como un martillo que quebranta un corazón endurecido. Así es la palabra. Y a veces la palabra, cuando es como martillo, no nos gusta. Algunos reniegan y dicen, para mí que alguien le dijo al pastor que yo estoy atravesando por esto. No, a mí nadie me dijo nada, ni al pastor ni a nadie. Más bien es el Espíritu Santo, el poder de la palabra, que está confrontando el corazón de cada persona. Bueno, hay personas hoy en la actualidad que ya se cansaron de oír la verdad de la palabra y se van en pos de algo que dicen ellos que sea más innovador, o se van en pos de algo que dicen ellos que sea más potable, o algo más de moda, sin importar que quienes hablan sean comediantes del Evangelio. Basta con que sus mensajes, dicen ellos, tengan algunas pinceladas muy tenues del Evangelio, o que sea un buen animador, dicen ellos, que nos mantenga gozosos, llenos de risa, y si es posible, que sea un lugar muy confortable. Bueno, ¿puede usted creer que hoy haya personas que se están retirando de las congregaciones cristianas, que están predicando la verdad del Evangelio, la verdad pura? Se están retirando no porque el pastor cayó en un pecado de inmoralidad, o porque el pastor abusó de las finanzas de la iglesia, sino porque el pastor está predicando la sana doctrina. ¿Puede usted creer esto? ¿Sí lo pueden creer o no? Sí. Eso está sucediendo, no sé aquí, pero allá. La gente se va de las congregaciones. Nosotros tuvimos en nuestra congregación una familia que llegó ahí, y yo siempre que comparto la palabra, porque eso es el entendimiento que yo tengo, que gracias a la salvación que Jesús logró para nosotros en la cruz del Calvario, por gracia y por fe,
lo menos que podemos hacer para la obra del Señor es servir. ¿Qué tenemos que hacer? Servir. Y continuamente hay mensajes en los que yo hablo, hermanos, pues tenemos que servir. De hecho, una de las tareas que Jesús nos dejó a todos los cristianos no es exclusivo del ministerio de evangelismo, es una tarea que nos dejó a todos los cristianos: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Noten ustedes que el texto dice ahí que está hablando a todos los cristianos, no a un grupo específico de evangelismo. Es una tarea, es un trabajo de servicio que todos tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio. Bueno, esta familia que llegaron a nosotros, un día llegó el varón y me dijo: ¿sabe qué, hermano? Yo ya me voy de esta congregación. Usted no deja de hablar de que tenemos que servir y que tenemos que servir y que tenemos que servir. Me regreso a la congregación de donde salía. Ya el pastor ni conoce mi nombre, ni sabe cómo me llamo. Entonces, y aquí usted nomás habla de servir y de decir: yo no tengo tiempo para servir al Señor. Y dije: bueno, pues hermano, no está bien lo que estás haciendo, pero tampoco te puedo obligar a quedarte aquí. Así que cada quien decide, ¿verdad? Dice el Señor entonces: cuiden que nadie les engañe. Judas, pero no el que traicionó a Jesús, sino el medio hermano de Jesús, quien vivió perseverando en un tiempo donde el cristianismo estaba bajo un ataque político muy severo por parte del gobierno de Roma, pero además de eso había una infiltración muy agresiva por parte de apóstatas que estaban sembrando las mismas semillas de errores doctrinales que estos apóstatas los habían apartado de la verdad, pero estos se infiltraron dentro de la iglesia y buscaban desorientar y desviar a los creyentes de la fe cristiana. Bueno, en medio de todo ese ambiente, Judas escribe a los creyentes que estaban luchando contra esas falsas doctrinas y conductas inmorales, y les hace un llamado a no rendirse y a permanecer fieles hasta el final. Escuchen lo que dice Judas, que es una carta muy pequeña, Judas 1:17. Vamos ahí a Judas 1:17. Dice el autor: pero ustedes, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían: en los últimos tiempos, o en los postreros tiempos, desde la primera venida de Jesús hasta su segunda venida, eso comprende, ese periodo de tiempo comprende los postreros tiempos, y de hecho estamos viviendo en los postreros tiempos. Dice: en los últimos tiempos habrá burladores. ¿Quién es un burlador? Pues el que se burla del cristianismo, el que se burla de Dios, el que ofende a Dios, etc. Habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Por ejemplo, las palabras de advertencia de Pablo a los pastores de Éfeso, cuando les dijo en Hechos 20:28, dice Pablo, escuche, Pablo hace una reunión con todos los pastores de la iglesia en Éfeso y les dice estas palabras: miren por ustedes. Ese mirar por ustedes habla de la conducta interna del corazón. Pero también miren por todo el rebaño. Eso es un llamado a los pastores, a mirar por nosotros, pero también mirar por la condición espiritual de las ovejas. Miren por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos o supervisores para apacentar. Y esta palabra se traduce también cuidar, proteger, alimentar, capacitar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y fíjense lo que dice el versículo 30. Este versículo a mí me pone a temblar. Dice Pablo: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los verdaderos discípulos del Señor. Por eso el mensaje: miren que nadie les engañe, porque de pronto se va a empezar a infiltrar alguno. Y si alguien viene y te dice: no, eso que está predicando el pastor se me hace que está muy exagerado, cuidado, mucho cuidado. ¿Sabían ustedes que los golpes más letales y los que más daño han causado a la iglesia de Jesús en el mundo entero no son los que vienen de afuera?
sino los que se han gestado dentro de la iglesia por parte de hombres y mujeres que han hablado cosas perversas, que esa palabra cosas perversas habla de cosas torcidas o distorsionadas, que no tienen nada que ver con la Biblia. Vamos a seguir leyendo en Judas. Regresemos a Judas capítulo 1 versículo 18. ¿Qué les estaba advirtiendo de los apóstoles? Dice versículo 18, que en los últimos tiempos habrá burladores, apóstatas, que irán tras sus propias pasiones impías. Versículo 19, estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Y note usted que la palabra Espíritu está con mayúscula para referirse al Espíritu Santo de Dios. Versículo 20, pero vosotros, amados, edificándose en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, y conservaos, palabra clave, conservaos, manténganse en el amor de Dios. Esta palabra o este verbo, conservaos, que está en imperativo y que le establece al creyente la responsabilidad de no rendirse y perseverar hasta el fin. Conservaos en el amor de Dios. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí dice Judas, consérvate en el amor de Dios. Que cada mañana que tú despiertas, abres tus ojos, vas, lo primero que haces es ir a la presencia del Señor, conectarte con el Señor a través de la oración, a través de tu tiempo de intimidad, pero conectarte con el Señor también a través de lo que dice su palabra, para que entonces nuestro amor por el Señor cada vez sea más intenso, cada vez sea más fuerte, cada vez sea estemos más ligados con el Señor. Por eso dice ahí Judas, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. 22, y tened misericordia de algunos que dudan. En otras palabras, a todos aquellos incrédulos o a los que dudan, no hay que señalarlo. Eres un incrédulo, te vas a ir al infierno y te va a ir mal por incrédulo. Dice aquí, tengan misericordia de algunos que dudan. 23, y a otros salvad arrebatándolos del fuego. Escuche esto. El ejemplo que nos ofrece el sentido de esta frase, arrebatándolos del fuego, es el siguiente. Imagínate que tu casa se está incendiando y adentro están tus hijos, y tú estás viendo ahí que tu casa está en llamas y que está atentando contra la vida de tus hijos. ¿Qué harías? ¿Esperarías con los brazos cruzados a ver quién salva a tus hijos? No, sin lugar a dudas, si ese fuera el caso, tú y yo no dudaríamos ni siquiera un segundo para arrebatarlos, incluso de manera violenta, deprisa, si fuera necesario, para salvarlos del incendio. ¿No es cierto que haríamos eso? Yo lo haría, ¿sí? Bueno, es de la misma manera que debemos interesarnos por la salvación de algunos que no vendrían al camino de la fe a menos que los traiga uno a los pies de Cristo con palabras o con procedimientos bruscos. Dios nos dirá cómo vamos a hacerlo. Por ejemplo, en mi caso hay ocasiones que andamos por ahí evangelizando y les estamos compartiendo del amor de Cristo y les decimos, hay dos caminos, o el cielo o el infierno. Si tú no te arrepientes de tus pecados, tú no tienes la promesa de entrar al reino de los cielos, te vas a ir al infierno. Y me dicen, ¿qué crudo usted habla, pastor? Pues es que eso es lo que dice la Biblia. El que no se arrepiente de sus pecados no tendrá derecho al reino de los cielos para vida eterna. Su destino eterno será el infierno. Jeremías 23:29 dice que la palabra entonces es como fuego y es como martillo que quebranta la piedra. Así que retomemos los textos. Judas 1:22 dice, tengan misericordia de algunos que dudan, a otros salvadlos arrebatándolos del fuego de la perdición eterna, y de otros tened misericordia con temor. ¿Saben que algo de lo que nos ha pasado a muchos cristianos es que se nos ha ido o nos hemos hecho ligeros en cuanto a la compasión y a la misericordia? A veces vemos el dolor en la gente
o vemos el sufrimiento en la gente y somos como aquel sacerdote que vio al hombre que estaba, al samaritano ahí golpeado, y pasamos de largo. Ya no, a veces como que ya no pasa nada en nuestro corazón. Y Jesús dijo que al ver las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor, dice que tuvo compasión y misericordia. Bueno, quiero decirles que la compasión y la misericordia son las pisadas de Jesús que tú y yo necesitamos seguir. Cuando vemos la condición espiritual en la que está viviendo mucha gente, ¿sí? Dice, de otros tened misericordia. ¿Qué significa esto? Se refiere a aquellos apóstatas pecadores que no se quieren arrepentir, que recibirán su justa retribución y su extravío a sus conductas pecaminosas, porque está hablando precisamente de los que entran a dividir las iglesias. De esos, dice Judas, tengan misericordia, y luego añade, con temor de Dios. Aquí temor se refiere a tener cuidado y a ser prudentes y no participar, sino aborrecer los pecados y no contaminarnos con el pecado de la gente que no conoce al Señor. Leo otra vez el texto, 1:23 de Judas. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, de otros tened misericordia con temor. Y termina Judas diciendo, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne o por el pecado de la carne. Esta frase es una frase proverbial que alude a evitar el contacto más remoto con el pecado. Recuerda que en el Antiguo Testamento los leprosos eran considerados inmundos y no se podían tocar, y ni aún sus mismas ropas. Quien las tocara debía ser excluido del campamento y ser purificado. Bueno, después de todo esto que he compartido con ustedes, vuelvo a hacer el llamado que nos hace el Señor a través de su palabra. Cuiden que nadie les engañe. Perseveren hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que ya vimos en el texto que la perseverancia no es el medio de la salvación, sino un llamado a la fidelidad hasta el fin para todos los creyentes nacidos de nuevo. Otro punto que nos deja ver el texto de Mateo 24:12 es que quienes no perseveran hasta el fin estarán en riesgo, como ya lo mencioné, de apostatar de la fe. Pero hay algo más que podemos rescatar del texto que nos revela, y dice el Señor establece categóricamente la perseverancia, que es un asunto sumamente importante porque se trata de vida o de muerte. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza al Señor? Bueno, ese aplauso lleva dos propósitos. Número 1, glorificar al Señor, y número 2, despertar a los que se están durmiendo. Entonces el Señor establece que la perseverancia, repito esto, es sumamente importante porque se trata de vida o de muerte. Vida eterna en su presencia o muerte y castigo eterno en el infierno. Perseveras en la fe y en la obediencia al Señor, serás salvo. No perseveras, te mueres sin Cristo, castigo eterno. Por eso el Señor nos llama y dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pregunta: cuando Jesús dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿a qué se refiere esa frase cuando dice el que persevere hasta el fin? ¿Hasta el fin de qué? Bueno, hay varias respuestas. Hasta el fin de la vida, ¿sí? Porque nadie tenemos la vida asegurada. Persevera en los caminos del Señor hasta que el Señor te llame a su presencia o venga por segunda vez. Perseverar hasta el fin significa hasta el fin de los tiempos, si aún estamos en esta tierra. Perseverar hasta el fin de una prueba, porque las pruebas no son eternas, las pruebas son temporales, ¿sí? Perseverar hasta el fin de una tribulación, perseverar hasta el fin de alguna persecución, perseverar hasta el fin de la situación que posiblemente puedas estar enfrentando en tu propia vida. Por eso el tema, no te rindas, persevera hasta el fin. ¿Sí? ¿Sí se está entendiendo? ¿Sí me estoy dando a explicar? Persevera hasta el fin, no te rindas. Perseverar resistiendo las tentaciones. A todos se nos presentan tentaciones, ¿sí o no?
Y el asunto no es si se presentan las tentaciones, sino cómo tú y yo reaccionamos cuando se presenta una tentación. Algunos ceden, pero algunos otros resisten. ¿Se acuerda de José? A José se le presentó una tentación. Andaba una mujer ahí detrás de él, la esposa de Potifar, pero José resistió la tentación. Pero tenemos otro personaje. A Sansón también se le presentó la misma tentación, ¿sí? Pero Sansón cedió a las insinuaciones de la Dalila, y en su ceder llevó su penitencia. Se fijan, dos ejemplos, ¿sí? Uno que resistió y otro que cedió a la tentación. Entonces hay que resistir las tentaciones, hay que perseverar en cualquier tiempo, el tiempo de sufrimiento, el tiempo de necesidad. Por eso no te rindas, persevera hasta el fin. Alguna ocasión, escucha la pregunta, ¿tú has experimentado algún tipo de sufrimiento? ¿O es muy posible que en el día de hoy estás experimentando un tiempo de sufrimiento? Levanta tu mano. ¿Hay alguien que está experimentando un tiempo de sufrimiento hoy? Vamos a orar al final y nuestra oración va a ser: Señor, fortalece su fe para que siga adelante, perseverando hasta el final. Mira lo que Pablo nos enseña acerca de la perseverancia en tiempos de sufrimiento. Segunda de Corintios capítulo 11, Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 24. Mire el sufrimiento que experimentó el apóstol Pablo. Estamos ahí, Segunda de Corintios 11, escuche. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Alguna ocasión te han azotado a ti? No. Versículo 25. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado. ¿Alguna ocasión te han apedreado? ¿Sí? 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en las ciudades. Noten cómo peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Yo pregunto, ¿habrá falsos hermanos? ¿Qué creen ustedes? Falsos hermanos, sí los hay. Hay cristianos carnales y hay cristianos verdaderamente cristianos. ¿Se acuerda que Pablo a los mismos corintios les decía: yo no puedo hablarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales? No es que no eran salvos, pero eran cristianos carnales, ¿sí? No puedo hablarles a ustedes como a espirituales, porque aún son carnales, porque hay entre ustedes divisiones, peligro entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Escucha lo que dice el siguiente texto, versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, o lo que más me golpea cada día, es la preocupación por todas las iglesias. Pablo se está refiriendo aquí a que había un sufrimiento mayor y más intenso que el sufrimiento físico que él estaba experimentando, y era el sufrimiento espiritual que él experimentaba por la salud espiritual de los miembros de la iglesia, especialmente por aquellos que eran débiles en la fe. Entonces, ¿qué decía Pablo? Pablo se acercaba con ellos y les daba la palabra para que su fe fuera fortalecida y fueran creciendo en la fe, fortalecidos en la fe. ¿Tú has sufrido más de lo que ha sufrido Pablo o lo que sufrió Pablo? No. Así que la perseverancia hasta el fin es un asunto de vida o muerte. Perseveras en Cristo, tendrás entrada a la vida eterna. El que no persevere hasta el fin, pues el día de hoy vamos a orar por usted para que persevere. Termino con otro ejemplo de perseverancia que mencioné así muy rápido al principio. La iglesia primitiva fue una iglesia que, aún a pesar de estar experimentando una terrible persecución, no se rindió a la mitad del camino, perseveró hasta el final. Por ejemplo, los primeros cristianos perseveraban, eran firmes, eran constantes en aquellas cosas en las que hoy nosotros debemos también perseverar, ser firmes, ser constantes, no solamente de manera individual, sino de manera colectiva. Dice Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
o en la doctrina recibida de los apóstoles. Y ellos mismos enseñaron a la iglesia cuáles eran los fundamentos seguros para el cristianismo y la madurez cristiana. Ellos, los primeros cristianos, a pesar de la persecución, ellos perseveraban en la comunión los unos con los otros. Literalmente perseveraban en el compañerismo. Eran compañeros los unos de los otros. El día de hoy se levantan muchas barreras, incluso en medio de una congregación como ahora. ¿Sí? Se levantan muchas barreras. No hay que derribar esas barreras. Hay que ser puentes que nos unan mejor, que nos liguen con Cristo. Ellos perseveraban entonces en el compañerismo, perseveraban en el partimiento del pan, y esto hace referencia precisamente a la cena del Señor como un mandamiento para todos los creyentes. Y perseveraban en las oraciones, es decir, cada uno iba con el que tenía necesidad, oraban, los que tenían daban para los que no tenían, pero ellos perseveraban hasta el final. Y la consecuencia de su perseverancia fue que dice la Biblia que ellos tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia todos aquellos que han de ser salvos. ¿Cuándo? Cuando se persevera hasta el fin. Así que no te rindas y persevera hasta el fin. ¿Entendió el mensaje? Está claro, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos dé la fortaleza, que su Espíritu Santo cada día redarguya nuestro corazón, cada día nos guíe a la verdad. La Biblia dice en Proverbios: de Jehová son los pasos del hombre. Vamos a permitirle al Señor que dirija nuestros pasos para no desorientarnos de la vida cristiana. ¿De acuerdo? Les invito a ponerse de pie un momento. Señor, te damos gracias en esta noche. Todos los que levantaron su mano y que están experimentando sufrimiento en su vida, levante sus manos y dígale al Señor: Señor, en medio de esta prueba, en medio de este sufrimiento que no es eterno, que tú tienes el control de mi vida, yo creo, Señor, que perseverando hasta el final de esta prueba, de este sufrimiento, seguiré adelante, Señor, con tu ayuda. Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Aquí está nuestra vida delante de ti. Habla con Él. Después de haber escuchado lo que hemos hablado en esta noche, dile al Señor: Señor, no me quiero rendir a la mitad del camino. Quiero seguir hasta el final. Quiero perseverar hasta el final de la carrera, hasta que tú vengas por segunda vez o me llames a tu presencia. Aquí está mi vida, Señor. Tú puedes hacer con mi vida lo que tú quieras. Es más, nuestra vida ya no nos pertenece. Tú la compraste, y la compraste a precio de sangre. Yo quisiera pedirte que pusieras tu mano sobre una persona que tienes, tu mano derecha sobre la persona que tienes por ahí junto a ti, y ora por él, ora por ella. Vamos a orar los unos por los otros y a pedirle al Señor que el Señor fortalezca la vida de nuestros hermanos. Señor, aquí estamos orando los unos por los otros, pidiéndote, Señor, que cada día también perseveremos en las oraciones los unos por los otros. Si mi hermano está pasando por alguna necesidad, por algún sufrimiento, por alguna carga, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú lo bendigas, que tú lo guardes. Señor, guarda su entrar, guarda su salir, Señor. Bendícelo, Señor. Bendice la obra de sus manos, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu gracia siempre lo sustente, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en su vida. Gracias por lo que tú seguirás haciendo, Señor. Creemos y confiamos, Señor, que tú tienes todo bajo control. Nada hay que escapa de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús yo lo encomiendo a tu cuidado, lo encomiendo a tu palabra, Señor, que es la única que tiene el poder para sobreedificar. Gracias, Señor, por esta casa. Gracias por cada familia representada en este lugar. Tu bendición y tu protección divina para cada uno de mis hermanos, Señor. Que ninguno de ellos se rinda, sino que perseveremos juntos hasta el final, hasta que lleguemos a tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Y a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y todos decimos amén, amén y amén. Dale el aplauso fuerte a la alabanza al Señor.